Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta semana nos vamos a adentrar en un tema que a primera vista parece un poco árido. El contenido que vimos durante esta semana nos revela cómo la ideología, las estructuras sociales, la economía y la cultura se entrelazan para definir cómo funciona la educación. ¿Se imaginan que hasta la filosofía, con ideas como el idealismo o el realismo, tienen un impacto real en lo que aprendemos y cómo lo hacemos? Lo interesante es que la política educativa, a diferencia de otras políticas públicas, como por ejemplo la de la salud, no se limita simplemente a brindar un servicio. Va más allá, buscando cómo moldear a los individuos y a la sociedad a través del sistema educativo. Es como si la política de salud se enfocara en curar enfermedades, mientras que la política educativa busca formar ciudadanos. Y para lograrlo, la política educativa se desenvuelve en 4 dimensiones: ideológica, social, económica y cultural. Cada una aporta una perspectiva única sobre cómo las fuerzas sociales y políticas influyen en la educación. Me intriga, por ejemplo, cómo la ideología puede afectar la educación. ¿Podrías profundizar en esa dimensión? Imaginemos un país con una ideología conservadora. Probablemente su política educativa va a enfatizar la disciplina, los valores tradicionales, la obediencia a la autoridad. En cambio, en un país con una ideología más liberal, la educación podría priorizar el pensamiento crítico, la autonomía individual, la diversidad de opiniones. Es fascinante cómo la política educativa puede ser un reflejo de la ideología dominante en una sociedad. ¿Y qué hay de la dimensión social? En la dimensión social, la política educativa busca crear una sociedad más justa, más igualitaria. Esto implica garantizar que todos los estudiantes, sin importar su origen socioeconómico, su género o su etnia, tengan las mismas oportunidades para acceder a una educación de calidad. Es decir, que no baste con construir escuelas. Que asegurarse de que todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades de éxito dentro de ella. Y eso implica, por ejemplo, implementar programas de apoyo para estudiantes de bajos recursos, crear entornos educativos inclusivos para personas con discapacidad, diseñar currículos que reflejen la diversidad cultural del país. El contenido visto durante esta semana menciona un concepto interesante, el capital cultural. ¿Cómo se relaciona esto con la dimensión social de la política educativa? El capital cultural se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, valores, experiencias que una persona adquiere a lo largo de su vida. La política educativa en su dimensión social busca que el acceso a este capital cultural no esté determinado por el origen familiar o social del estudiante. Es decir, que no solo se trata de igualdad de acceso a la escuela, sino de igualdad de oportunidades para adquirir los conocimientos y habilidades que les permitan a los estudiantes desarrollar su potencial. No podemos hablar de política educativa sin considerar la dimensión económica. Claro, porque la educación también juega un papel fundamental en el desarrollo económico de un país. La política educativa desde la perspectiva económica busca preparar a los ciudadanos para el mundo laboral, fomentando habilidades y conocimientos que impulsen la productividad y el crecimiento económico. Si un país invierte en educación técnica y científica, por ejemplo, podría estar preparándose para un futuro con una economía basada en la tecnología e innovación. La política educativa, en este sentido, debe estar alineada con las necesidades del mercado laboral y con las proyecciones de desarrollo económico del país. Y para terminar con las dimensiones, ¿podrías hablarnos un poco de la dimensión cultural? La dimensión cultural de la política educativa se centra en la transmisión de valores, tradiciones y conocimientos propios de la cultura de un país. Es decir, que la educación no solo forma trabajadores, sino también ciudadanos que comparten una identidad cultural común. Esto implica, por ejemplo, la enseñanza de la historia y la literatura del país, la promoción del arte y la música tradicional, el respeto por la diversidad cultural existente dentro de la nación. Interesante cómo la política educativa puede ser una herramienta para fortalecer la identidad cultural de un país al mismo tiempo que se fomenta el respeto por la diversidad. Pero, ¿quiénes son los actores que influyen en la creación de estas políticas? La política educativa no se crea en un vacío. Existen diversos actores que participan en su formulación, en su implementación. El Estado, por supuesto, juega un papel central. Claro, el Estado es el responsable de garantizar el derecho a la educación y de establecer el marco legal que rige el sistema educativo. Pero no es el único actor. La sociedad civil, a través de organizaciones no gubernamentales, sindicatos de docentes, asociaciones de padres y madres, también ejerce una influencia significativa. Es decir, que la política educativa no es solo un asunto de gobierno, sino que también es un espacio de participación ciudadana. Y no podemos olvidar a las organizaciones internacionales como la UNESCO, el Banco Mundial, que juegan un papel importante en la cooperación, el financiamiento de proyectos educativos, especialmente en países en desarrollo. Es un entramado complejo de actores con diferentes intereses, perspectivas, pero todos ellos contribuyen a dar forma a la política educativa de un país.
Y dentro de este entramado, no podemos ignorar la influencia de la filosofía. El contenido visto durante esta semana nos invita a explorar dos corrientes filosóficas que han tenido un gran impacto en la educación, el idealismo y el realismo. Me parece fascinante cómo la filosofía, que a veces parece algo abstracto, puede tener repercusiones concretas en la forma en que se enseña, se aprende. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre el idealismo en la educación? El idealismo en la educación enfatiza el desarrollo de la mente, el espíritu. Se centra en la formación integral del individuo, buscando cultivar sus capacidades intelectuales, morales y estéticas. Es decir, que no solo se trata de adquirir conocimientos, sino de formar personas virtuosas con un pensamiento crítico, una sensibilidad artística. El idealismo en la educación se refleja en la importancia que se le da a las humanidades, como la filosofía, la literatura, la historia y el arte. Y en este contexto, ¿cuál es el rol del docente? El docente, desde la perspectiva idealista, no es solo un transmisor de conocimiento, sino un guía moral e intelectual que inspira a los estudiantes a alcanzar sus máximas aspiraciones. Es una visión muy humanista de la educación. ¿Y qué hay del realismo? ¿Cómo se diferencia del idealismo? El realismo en la educación, por otro lado, pone el énfasis en la adquisición de conocimientos prácticos y habilidades que preparen al estudiante para el mundo real. Es decir, que la educación debe ser útil para la vida laboral, social. El realismo se centra en las ciencias, las matemáticas, la tecnología, otras disciplinas que brinden a los estudiantes las herramientas para desenvolverse en un mundo cada vez más complejo. Y en este caso, ¿cuál es el rol del docente? El docente, desde la perspectiva realista, es un facilitador del aprendizaje que guía a los estudiantes en la exploración del mundo material y en el desarrollo de habilidades prácticas. Es interesante cómo el idealismo y el realismo representan dos enfoques diferentes, pero complementarios de la educación. Así es, y en la práctica la mayoría de los sistemas educativos combinan elementos de ambas corrientes para crear una educación integral. Más allá del idealismo y el realismo, el contenido que revisamos esta semana también menciona la pedagogía crítica y la teoría de la reproducción. ¿Podrías contarnos un poco sobre estas perspectivas? La pedagogía crítica y la teoría de la reproducción, digamos que nos invitan a mirar la educación con una lente más crítica, cuestionando cómo el sistema educativo puede perpetuar desigualdades sociales. Es decir, que no solo se trata de qué se enseña, sino de cómo se enseña y a quién beneficia. La pedagogía crítica, por ejemplo, busca empoderar a los estudiantes para que sean agentes de cambio social, fomentando el pensamiento crítico, la reflexión sobre las estructuras de poder, la acción social. Suena como un enfoque que va más allá de la simple transmisión de conocimientos, buscando formar ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación social. La teoría de la reproducción, por otro lado, nos advierte sobre cómo la educación puede reproducir las desigualdades existentes en la sociedad. Por ejemplo, si el sistema educativo valora más el conocimiento proveniente de ciertos grupos sociales o si las oportunidades de aprendizaje están desigualmente distribuidas, la educación puede terminar perpetuando las desigualdades en lugar de combatirlas. Es un llamado a la reflexión sobre cómo la educación, a pesar de sus buenas intenciones, puede a veces ser un instrumento de reproducción de las desigualdades sociales. Y para comprender mejor cómo funciona el sistema educativo y cómo se pueden abordar estos desafíos, el contenido visto durante esta semana nos introduce al mundo de la evaluación educativa. Claro, porque la evaluación nos permite medir la calidad de la educación y saber si estamos logrando los objetivos que nos hemos propuesto. Existen diferentes enfoques para evaluar la educación. El enfoque tradicional, la evaluación sumativa, se centra en medir el aprendizaje al final de un periodo de instrucción, generalmente a través de exámenes. Es el tipo de evaluación que a muchos nos resulta familiar, con las típicas pruebas y exámenes finales. Pero el contenido también menciona otros enfoques más contemporáneos, ¿verdad? La evaluación formativa, por ejemplo, se centra en el proceso de aprendizaje, proporcionando retroalimentación continua a los estudiantes para que puedan mejorar su desempeño. Es decir, que no se trata solo de calificar al final, sino de guiar a los estudiantes durante todo el proceso de aprendizaje. La evaluación formativa busca identificar las dificultades de los estudiantes y brindarles apoyo personalizado para que puedan superarlas. Y además de la evaluación sumativa y formativa, el contenido también menciona otros enfoques como la evaluación basada en competencias, la evaluación holística y la autoevaluación. Es un abanico de posibilidades para entender mejor el proceso de aprendizaje. La elección del enfoque de evaluación dependerá de los objetivos que se busquen y del contexto educativo específico. Pero más allá de los métodos de evaluación, el contenido visto durante esta semana también nos habla de los desafíos que enfrenta la educación en la actualidad. Claro, porque a pesar de los avances logrados, todavía existen muchas barreras para garantizar el derecho a la educación para todos.
Uno de los principales desafíos es la desigualdad en el acceso a la educación, las diferencias socioeconómicas, la ubicación geográfica, la discriminación de género y otras barreras impiden que muchos niños y jóvenes tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad. Es una realidad que lamentablemente persiste en muchos países, donde la educación sigue siendo un privilegio para algunos y no un derecho para todos. Y no se trata solo de acceder a la escuela, sino de asegurar que la educación sea de calidad. La falta de recursos, la formación inadecuada de los docentes, la obsolescencia de los currículos y la falta de infraestructura adecuada son solo algunos de los factores que afectan la calidad de la educación. Es decir, que no basta con abrir las puertas de las escuelas, sino que hay que asegurarse de que lo que se enseña dentro de ellas sea relevante, significativo y de calidad. Y otro desafío importante es la inclusión de grupos marginados, como las personas con discapacidad, las minorías étnicas y lingüísticas, los refugiados y los migrantes. Es fundamental garantizar que la educación sea un espacio de acogida y de respeto por la diversidad, donde todos los estudiantes se sientan valorados y tengan la oportunidad de desarrollar su potencial. Y no podemos olvidar el desafío del financiamiento. La educación requiere de una inversión significativa para asegurar su calidad y accesibilidad. La falta de recursos económicos puede ser un obstáculo para la implementación de políticas educativas ambiciosas y para la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Es un desafío que requiere la voluntad política y el compromiso de la sociedad para destinar los recursos necesarios a la educación. Y en este panorama tan complejo, ¿qué rol juega el licenciado en pedagogía? El contenido visto durante esta semana destaca la importancia de este profesional en la construcción y ejecución de políticas educativas. El licenciado en pedagogía, con su conocimiento profundo del proceso de enseñanza de aprendizaje, está en una posición privilegiada para contribuir a la mejora de la educación. Puede participar en la identificación de necesidades y problemas del sistema educativo, en la elaboración de propuestas para abordarlos, en la redacción de informes, en la capacitación de docentes y en la evaluación de políticas educativas. Es decir, que el licenciado en pedagogía puede actuar como un puente entre la teoría y la práctica, llevando su conocimiento a la realidad de las aulas y a la toma de decisiones en materia educativa. Su formación le permite comprender las complejidades del proceso educativo y aportar una perspectiva informada al diseño e implementación de políticas que realmente impacten en la calidad de la educación. Es fascinante cómo la pedagogía, como disciplina, puede contribuir a la construcción de un sistema educativo más justo, equitativo y de calidad. Y en este camino hacia una educación mejor, el contenido visto durante esta semana también nos habla del derecho a la educación, un derecho humano fundamental reconocido por diversos tratados internacionales. Así es, documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño consagran el derecho a la educación para todas las personas sin importar su origen, género, condición social o cualquier otra circunstancia. El derecho a la educación implica mucho más que eso. Habla de una educación de calidad accesible para todos que promueva el desarrollo integral del individuo y que prepara a los estudiantes para participar activamente en la sociedad. Es decir, que la educación no puede ser un privilegio para unos pocos, sino que debe ser una herramienta de transformación social que permita a todos los individuos desarrollar su potencial y construir un futuro mejor. Y para que este derecho se haga realidad, es fundamental que la política educativa esté orientada hacia la equidad, la calidad y la inclusión. Es un camino largo y complejo. Existen herramientas, conocimientos y profesionales comprometidos con la construcción de una educación mejor para todos. Sin duda, y al final la educación es una inversión que vale la pena, una inversión en el futuro de la sociedad, en el desarrollo humano y en la construcción de un mundo más justo y equitativo. Hemos recorrido un largo camino en esta inversión en el mundo de la política educativa, desde las dimensiones que la conforman hasta los desafíos que enfrenta, pasando por la influencia de la filosofía, la importancia de la evaluación y el rol crucial del licenciado en pedagogía. Esperamos que esta inmersión haya sido enriquecedora para ustedes y que les inspire a seguir explorando el fascinante mundo de la educación. Recuerden que la educación es un proceso continuo, un camino que recorremos a lo largo de la vida y que tiene el poder de transformar nuestras vidas y la sociedad en la que vivimos. Hasta la próxima inmersión.